Mi novia me hizo entrevistar para ser su novio y acabo de encontrar las notas de la entrevista de sus ex. Ella dijo que la entrevista era una broma, hasta que encontré el archivador con las evaluaciones de desempeño de los hombres a los que reemplazaba. Me llamo Cole y tengo 27 años. Durante los últimos 14 meses había estado en lo que consideraba la relación más estable y adulta de mi vida. Esa estabilidad, ahora lo comprendía, no había nacido del romance, sino de un conjunto de métricas muy particular. Todo comenzó en nuestra tercera cita. Recuerdo el lugar con claridad en una vinoteca en el distrito financiero, con paredes de ladrillo visto y esa luz tenue diseñada para suavizar las aristas de la ambición corporativa. Ella llegó con una carpeta de cuero en lugar de un bolso. Se llamaba Verónica. Tenía 34 años y era directora senior de recursos humanos en una empresa de tecnología que gestionaba infraestructura en la nube. Un detalle que en aquel momento me pareció incidental. Esa noche dejó la carpeta sobre la mesa y recuerdo el chasquido preciso de los broches. Me dijo que estaba cansada de las estructuras románticas ineficientes. Esa fue la frase que empleó. Explicó que había pasado sus 20 acumulando datos equivocados, invirtiendo tiempo en variables que no rendían frutos. Quería una sociedad, dijo, y quería construirla sobre una base de transparencia y alineación estratégica. Me cautivó su franqueza. Yo era ilustrador arquitectónico independiente, un hombre acostumbrado a interpretar líneas y planos, así que la idea de una estructura bien definida me resultó atractiva. Cuando sacó un bolígrafo y me preguntó si estaría dispuesto a un proceso formal de entrevista para el puesto de su pareja sentimental, me reí. Me pareció una rareza, una extensión humorística de su personalidad profesional al ámbito privado. La entrevista duró 3 horas. No fue una conversación, fue una evaluación de un solo tribunal. Se sentó frente a mí, con la espalda recta, con la postura de una mujer que había realizado 1000 evaluaciones de ese tipo. Me preguntó por mi plan a 5 años, no de la manera abstracta en que los amantes lo hacen en el desayuno, sino con preguntas concretas sobre trayectorias de ingresos y flexibilidad geográfica. Presentó escenarios hipotéticos en una oportunidad profesional para ella en otro estado, un compromiso familiar importante que entrara en conflicto con unas vacaciones planeadas, un revés financiero AME. Pidió que definiera mi lenguaje del amor, pero luego lo cotejó con mi estilo de resolución de conflictos. Recuerdo una extraña sensación de orgullo cuando asentía ante mis respuestas. Sentía que estaba ganando algo. Cuando pidió 3 referencias profesionales, se las di, aún con la idea de que esto era una forma elaborada, casi neurótica, de coqueteo. Mis amigos pensaron que estaba loco. Me dijeron que saliera corriendo, pero yo estaba cautivado por la intensidad de su atención. Nunca antes había sido objeto de un escrutinio tan minucioso. Me sentía visto. Una semana después, me citó en su apartamento. Sobre la mesa de centro estaban los resultados. Había creado un archivador. Dentro estaba mi currículum, un documento que no sabía que había estado recopilando, las verificaciones de referencias, una evaluación de Myers-Briggs y una matriz de riesgos codificada por colores. En la parte superior de la página final, había escrito con su letra pulcra y arquitectónica: aprobado, comenzar periodo de prueba. 3 meses después, firmé el contrato de 1 año para un apartamento más cerca del suyo. Entramos en una rutina. Era organizada, brillante y ferozmente leal. Planificaba las vacaciones con 6 meses de antelación. Optimizaba nuestro presupuesto para la compra y gestionaba toda la logística con una competencia que hacía que mi propia existencia caótica pareciera manejable. La amaban yo. Al menos, amaba la versión de ella que se me permitía ver. El Archifather, supuse, había sido un artefacto ceremonial, un atrezo en nuestra historia de origen que había terminado en un estante o en un contenedor de basura. Estaba equivocado. El descubrimiento ocurrió un martes. Ella estaba atrapada en una reunión que se alargaba. Yo había terminado mis encargos temprano y me había pasado por su casa para sacar a pasear a su perro, un pequeño y ansioso corgi llamado Pixel.
Mientras Pixel daba vueltas por la alfombra del salón, entré en la oficina en casa para buscar un cargador. Su oficina era una catedral del orden, un escritorio de altura regulable, un archivador etiquetado con una rotuladora y una estantería que contenía únicamente manuales y libros de teoría del liderazgo. El archivador estaba en el estante inferior, enchallado entre las 5 disfunciones de Uniquip UPOR y una polvorienta copia de ¿Quién se ha llevado mi queso? No era el mismo archivador de la mesa de centro. Aquel había sido una carpeta de anillas sencilla, de las que compras en una farmacia. Este era negro, de calidad industrial, con lomo reforzado y cubierta plastificada. No había título en el lomo, pero cuando me arrodillé para sacar el cargador, noté el borde de una hoja de papel que sobresalía. Mi nombre estaba en ella. La curiosidad es un impulso peligroso. Lo sé ahora, pero saqué el archivador, diciéndome a mí mismo que buscaba algún documento extraviado que ella pudiera necesitar. Abrí la tapa. La primera página era un índice a mi estómago. ¿Se tensó? Esto no era un recuerdo, era un registro. Pasé por encima de una sección titulada Descripción del puesto Amparage Apor y llegué a una sección etiquetada como Perfiles de candidatos. Había 6 pestañas. Reconocí los nombres de 2 de sus exnovios. Había otros 4 nombres que nunca había oído. Encontré mi propia pestaña hacia la mitad. Mi perfil era exhaustivo. Contenía apuntes de nuestra cita en la vinoteca, transcritos en taquigrafía, químicao iniciao. 8 décimos estabilidad de ingresos en 6 décima partes. An disponibilidad emocional. A 9 décima partes, a potencial de crecimiento, a largo plazo en 7 décima partes. A por H había notas de las llamadas de referencias que había realizado. Mi excompañero de piso me había descrito como olvidadizo, pero bien intencionado. Mi profesor de la universidad dijo que era un madrugador tardío. Esas observaciones habían sido registradas como puntos de datos. Debería haberme detenido, pero ya no miraba mi propio expediente. Estaba mirando al candidato que venía después de mí a su pestaña. Estaba etiquetada como candidato Umpat Oliver. Las puntuaciones de Oliver eran más altas. Su estabilidad de ingresos era un 9 SUEM. Tricha de ambición profesional estaba marcada como excepcional. Había notas de una verificación de referencias con su antiguo jefe que lo describían como productivo, visionario estratégico. Al lado, la letra de Verónica decía mejor prospecto en alta alineación, potencial material para esposo. Sentí un frío que se extendió desde el pecho hasta las yemas de los dedos. Seguí pasando páginas, más allá de una sección sobre correlaciones de pruebas de personalidad, hasta llegar a la última sección, matriz de decisión y recomendación final. La página final era un resumen con fecha de hacía 14 meses. Estaba redactada en el mismo lenguaje clínico que el resto. Comparaba 3 finalistas. Oliver aparecía el primero. Yo aparecía el tercero. Había un tercer nombre, un tal Derek, que aparecía el segundo. La recomendación era clara. Oliver es el candidato óptimo según los criterios principales. Derek presenta un perfil de mayor riesgo, pero ofrece una sinergia superior a corto plazo. Cole es el candidato de infraestructura segura. Representa el menor riesgo de disrupción, pero el techo más bajo para el crecimiento de la asociación estratégica a largo plazo. Al final, con su letra, había una nota que leí 7 veces. Con la vista nublándose y enfocándose de nuevo cada vez. Oferta extendida a Oliver, condicionada a su aceptación de la cláusula de reubicación. Plazo en 48 horas. Pasé a la página siguiente. Era una nota de seguimiento, fechada 3 días después. Oliver declinó en su empresa actual. Igualó la oferta, retirada de su candidatura. Segundas entrevistas programadas con Derek y Cole, Derek mostró resistencia a los protocolos de comunicación durante la segunda entrevista. Se superó el umbral de riesgo. Decisión Final Call. Aprobado para periodo de prueba. Monitorear por limitaciones de techo. Cerré el archivador. No era el elegido, era el suplente. Era
el fichaje de compromiso. La apuesta segura que consiguió el puesto solo porque el candidato principal había recibido una mejor contraoferta de su propia vida. Durante 14 meses había vivido bajo una evaluación de desempeño. Estaba siendo monitoreado por limitaciones de techo. Me senté en el suelo de su oficina, con el archivador pesando en mi regazo. El zumbido del ventilador del ordenador llenaba el silencio. Pensé en las vacaciones que había planeado, los presupuestos que había optimizado, la forma en que a veces me miraba con una expresión que yo había interpretado como profundo afecto. Ahora me preguntaba si era la mirada de una gerente evaluando a un empleado de nivel medio, que rendía adecuadamente, pero sin superar las expectativas. Oí abrirse la puerta principal. Ampixel ladró. Sus llaves tintinearon en el cuenco de cerámica junto a la entrada. ¿Cole? Me llamó con voz alegre, la voz de una mujer que regresa a un hogar acogedor. Miré el archivador en mis manos. Luego, miré la mesa de la cocina a través de la puerta abierta de la oficina. Me levanté, pasé junto al corgi que seguía ladrando y coloqué el archivador negro justo en el centro de la mesa de roble donde desayunaba cada mañana. Lo abrí en la página final, la página con sus notas sobre la declinación de Oliver y mi aprobación, y me senté en la silla que daba al pasillo a esperar a que entrara. El sonido de sus pasos era un metrónomo que contaba los últimos segundos de la vida que creía tener. Cada paso sobre la madera del suelo era firme, sin prisas. Se detuvo en el umbral de la cocina, con la chaqueta colgada del brazo, el cabello aún recogido de la oficina. Sostenía una pequeña bolsa de papel con comida para llevar. El olor a aceite de sésamo la precedía. Vio el archivador. Luego me vio a mí sentado bajo la luz de la lámpara, con las manos cruzadas sobre la mesa. La transformación fue inmediata y terrible. No hubo un grito, ni un rubor de vergüenza, ni una excusa torpe. Su postura cambió. Sus hombros se enderezaron. Dejó la bolsa de comida con una calma deliberada. Se soltó el cabello, dejándolo caer como preparándose para un tipo diferente de negociación. Ya no era mi novia entrando en su cocina. Era la directora de recursos humanos entrando en una sala de mediación. Se sentó frente a mí, con los ojos fijos en la página abierta, examinando las notas que había escrito 14 meses atrás. No alcanzó el archivador, no intentó cerrarlo. Cruzó las manos sobre la mesa, reflejando mi postura, y esperó. Hablé primero. Le conté lo que había encontrado. Le hablé de los perfiles de candidatos, de las verificaciones de referencias, de las hojas de puntuación Ley Havel, de Oliver. Cuando pronuncié su nombre, vi una microexpresión cruzar su rostro en un destello, que no era culpa, sino cálculo. Estaba procesando la filtración de datos. Cuando terminé, el silencio se prolongó un largo momento. Luego ella habló, no se disculpó. Explicó. Me dijo que consideraba las relaciones como la inversión más crítica que una persona podía hacer. Dijo que la mayoría de la gente entra en ellas a ciegas, movida por las hormonas y la proximidad, y que desperdician años en malas opciones porque se niegan a definir el puesto. Argumentó que lo que ella había hecho, el examen, las métricas, la contratación estratégica, era simplemente una versión más honesta de lo que todo el mundo hace, de forma inconsciente. Dijo que buscaba una pareja no por un capricho, y que tenía derecho a ser rigurosa en su selección. Me dijo que Oliver no era un factor. Oliver era un candidato que no aceptó la oferta. Era irrelevante para la realidad de lo que habíamos construido. Dijo que yo era quien se había presentado. Yo era quien había superado el periodo de prueba. Yo era quien, en su mente, había ascendido de asociado en prueba a compañero de vida. Mucho antes de aquel día, le pregunté si todavía me estaba monitoreando por limitaciones de techo. Por primera vez, su compostura se resquebrajó. No more en él, grimas, sino en algo más afilado, en frustración. Dijo que me estaba centrando en la documentación de incorporación en lugar del estado actual de la relación. Me acusó de buscar razones para sentirme disminuido. Dijo que, en su mundo, la contratación final era la única que importaba. El proceso era solo un medio para un fin. Le pedí ver el expediente de Oliver. Se negó. Señalé que estaba en el archivador, que estaba abierto sobre la mesa. Ella se inclinó hacia adelante y cerró la tapa, con la palma de la mano apoyada en el laminado negro.
Ese pequeño gesto, el cierre de la tapa, me pareció más violento que una puerta slamada. Era el cierre de un expediente. Me miró y dijo que tenía una opción. Podía ver el archivador como evidencia de falta de sentimiento, o podía verlo como evidencia de lo en serio que se había tomado la decisión de estar conmigo. Dijo que nunca había amado a nadie lo suficiente como para construir un sistema a su alrededor. Dijo que el sistema era el amor. Me quedé sentado con eso un momento. Pensé en el año que habíamos pasado juntos. Pensé en la forma en que recordaba mi pedido de café, en cómo condujo 2 horas para traerme sopa cuando estuve enfermo, en cómo se reía de mis estúpidos chistes, incluso cuando no tenían gracia. ¿Eran esos momentos genuinos? ¿O eran las acciones de una gerente manteniendo la moral del empleado? ¿Podían ser ambas cosas ciertas? ¿Podía una persona crear una hoja de cálculo para evaluar tu valor y aún así preocuparse genuinamente por ti? Me di cuenta de que estaba haciendo lo mismo que ella había hecho. La estaba analizando a ella. Intentaba determinar si su amor era auténtico o simplemente eficiencia performativa. Estaba llevando a cabo mi propia auditoría post-mortem. Me levanté de la mesa. Recorrí la cocina, pasando la mano por las encimeras que ella había organizado por categorías. Abrí la despensa. Todo estaba etiquetado. Todo tenía su lugar. Siempre había admirado eso de ella. Lo llamaba capacidad ejecutiva. Ahora me parecía una jaula hecha de cinta de carrocero y rotulador. Le pregunté si había guardado las notas de sus ex para recordarse a sí misma por qué los rechazó. Dijo que las guardaba para no repetir errores. Dijo que cada relación fallida le había aportado un dato y que esos datos le ayudaron a construir un mejor marco. Dijo que yo era el beneficiario de ese marco. Le pregunté si Oliver sabía que era el candidato principal. Dudó en esa vacilación, me lo dijo todo. Le había mostrado el archivador, le había hecho entrevistarse. Y cuando él se marchó, eligió un trabajo por encima de ella. Ella no quemó el archivador. Lo conservó. Había conservado sus puntuaciones para medirme a mí con ellas. Me acerqué de nuevo a la mesa. Abrí el archivador. Saqué mi propio perfil, el de mis verificaciones de referencias y mi matriz de riesgos. Miré la página donde había escrito mis limitaciones de techo. Había anotado que mi crecimiento de ingresos era impredecible, que era propenso a distracciones creativas y que mi evitación de conflictos podría convertirse en un problema en la planificación estratégica a largo plazo. Le pregunté si esas cosas todavía le molestaban. Dijo que eran desafíos que gestionábamos, no factores excluyentes. Le pregunté ¿cuáles eran los factores excluyentes? Dijo que no quería tener esa conversación así. Dijo que quería dejarlo sobre la mesa, retomarlo cuando hubiéramos procesado nuestras emociones. Estaba recurriendo a su formación profesional, intentando programar la discusión para un momento más conveniente, para ponerla en un espacio de agenda donde pudiera abordarse con la preparación adecuada. Le dije que no quería reprogramar. Le dije que había pasado 14 meses siendo un fichaje de compromiso, un candidato de infraestructura segura, y que no lo había sabido hasta ahora. Le dije que la peor parte no era que hubiera entrevistado a otros hombres. La peor parte era él. Monitoreo, la idea de que me estaba vigilando, esperando a ver si alcanzaba mi techo, midiendo mi rendimiento en comparación con un hombre que ni siquiera había querido el puesto. Ella se levantó. Estaba enfadada. Dijo que estaba siendo voluntariamente obtuso. Dijo que todo el mundo es monitoreado en una relación. Todo el mundo es evaluado. La única diferencia era que ella había tenido el valor de ponerlo por escrito. Dijo que me estaba castigando por ser honesta. Miré el archivador una última vez. Pensé en las horas que había pasado intentando ser la pareja que ella quería. Había estado actuando sin saber que estaba en un escenario. Había estado intentando superar unas expectativas que ni siquiera sabía que existían. Cerré el archivador. Lo tomé. Era más pesado de lo que esperaba, denso con el peso de su pasado, sus cálculos, sus rechazos. Caminé hasta la estantería de su oficina y lo deslicé de nuevo en su lugar, entre los libros de gestión empresarial. Lo dejé allí. No me lo llevé.
No lo quemé. Quería que supiera que no me llevaba el artefacto. Lo dejaba donde pertenecía en la oficina con el resto de su trabajo. Regresé a la cocina. Ella seguía de pie junto a la mesa, con los brazos cruzados, esperando. Le dije que entendía su lógica. Le dije que creía que me amaba, del modo en que ella sabía amar, pero le dije que no podía ser un candidato en un puesto para el que ya me habían contratado. No podía pasar el resto de mi vida esperando una revisión trimestral. Le dije que el amor de verdad, no es un proceso de contratación, no es una matriz de riesgos, no es un expediente que se saca para compararlo con un solicitante anterior. Le dije que no iba a solicitar un ascenso que ni siquiera sabía que estaba vacante. Cogí mi chaqueta del respaldo de la silla. Caminé hacia la puerta principal. Ella no me siguió. Permaneció en la cocina, su silueta recortada contra la luz de la lámpara, los brazos aún cruzados a ver la puerta. Pixel finó, trotando con sus uñas haciendo clic en el suelo, y se sentó a mis pies, mirándome con la lealtad simple y sin complicaciones de un perro. Me agaché y le rasqué las orejas. Luego me levanté y salí. El camino a casa fue un borrón de farolas y la sensación hueca de una decisión tomada demasiado rápido, pero gestada durante mucho tiempo. Cuando llegué a mi apartamento, me senté en el sofá y me quedé mirando la pared. Pensé en la vinoteca, en la carpeta de cuero, en la entrevista de 3 horas. Entré en ella, pensando que era un juego peculiar. Salí de ella pensando que había ganado un premio. No había ganado un premio. Me habían seleccionado por mi bajo perfil de riesgo. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de ella. Miré la pantalla. No era una disculpa. No era una súplica. Era un enlace a una carpeta de documentos compartidos. La carpeta se titulaba Postmortem Call. Ya había comenzado la documentación de desvinculación. No abrí la carpeta. Dejé el teléfono, caminé a mi cocina y abrí mi despensa. Era un caos. Latas apiladas de manera desigual, cajas metidas en estantes equivocados, una bolsa de pasta a punto de caerse. Era un desorden. Estaba desorganizado. Era mío. Lo dejé exactamente como estaba.